Estamos aquí en Managua, Nicaragua, en la sede de la Asociación Cristiana Panamericana, y queremos tener la oportunidad de entrevistar a uno de los cofundadores de la asociación. Mi nombre es Alfonso Rivera Blanco y queremos preguntarle a nuestro hermano Ernesto Madrigal cómo ha sido su niñez desde que nació, y queremos saber acerca de su niñez en su inicio. Bueno, toda mi infancia la pasé con mi abuela, porque mi madre tenía que trabajar, entonces me crié con mi hermana y por muchos años, hasta que mi madre se volvió a enamorar y se volvió a casar. Entonces nos trasladamos hacia una nueva casa y comenzamos a desarrollar la vida de adolescente. Después pasamos a la juventud y mi hermana, para apoyarnos económicamente, tuvo que trabajar. Mi niñez pues fue una niñez normal, pero sin padre, hasta que mi madre volvió nuevamente a casarse. ¿Cómo le fue ese tiempo de su niñez cuando no tenía un padre? ¿Cómo sintió ese tiempo usted? Bueno, es una etapa un poco difícil porque todo ser humano, todo niño necesita esa figura paternal, ese cuadro paterno, ese modelo. Creo que eso afectó mi vida en cierta forma por la falta de esa figura paternal. En otras palabras, su niñez sin padre le afectó mucho en la etapa de adulto. Yo creo que sí, toda mi vida me ha afectado. Sí. Mi padrastro llegó a ocupar, digamos, ese papel y me ayudó mucho. Lo queremos mucho, hay una muy buena relación, pero siempre afecta un poco, ¿verdad? La niñez. Yo conocí a mi papá a la edad de mi papá biológico, a la edad de 33 años. ¿Y ese encuentro cómo lo sintió? Pues fue una experiencia un poco difícil, sorprendente, pero al mismo tiempo llené un vacío porque conocí quién era mi padre biológico. Hermano Ernesto, su papá adoptivo, ¿cómo sintió al tener un padre adoptivo? Vino a llenar en parte el vacío, porque él fue un buen papá adoptivo y amó mucho y ama todavía a mi madre, y él vino a suplir un poco ese vacío. El amor de su padre adoptivo a su padre natural, a su padre biológico, ¿cómo siente ese amor en ambos? Actualmente él llenó el vacío, él me estima mucho, lo respeto, me quiere mucho, e inclusive llevo su apellido con mucho honor, con mucha honra, llevo su apellido. Hermano Ernesto, queremos saber también acerca del tiempo en que usted conoció el Evangelio. ¿Cómo llegó a conocer el Evangelio? Bueno, la primera que llega al conocimiento del Señor Jesucristo fue mi madre, porque de niña ella tenía un tío en la ciudad de Bluefields, que ese tío la aconsejaba, leía la Biblia, le influenciaba a ella. Entonces, estando en Managua, ella asistió a una iglesia evangélica, aceptó al Señor como su Salvador, su único y suficiente Salvador, y luego ella, con su testimonio, sus oraciones, nos alcanzó a todos. Yo creo que se cumplió la promesa que dice: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Porque luego aceptó al Señor mi hermana, mi padrastro, también se convierte al Evangelio y es pastor, y después me alcanza el Señor a mí también. ¿A qué edad se casó? Yo me casé a la edad de los 22 años. Mi esposa tenía en ese tiempo 21 años de edad. ¿Cuántos hijos tiene? Actualmente tenemos tres hijos y 4 nietecitas. Todos ellos conocen el Evangelio.
Son conocedores del Evangelio, han perseverado. Actualmente ellos se encuentran un poco apartados, pero tengo la fe en el Señor de que ellos van a regresar porque Dios es fiel y estamos orando y estamos animándolos para que ellos regresen a los caminos del Señor. Con respecto a su ministerio, ¿en qué fecha usted comenzó a desarrollarse en el ministerio pastoral? ¿Cómo se inició? Me inicié en un barrio de Managua que se llama Ciudad Sandino, trabajando con niños, aproximadamente como en el 78. Y fue una bonita experiencia. Mi esposa me ayudaba, cooperaba conmigo y poco a poco fuimos desarrollando, ¿verdad? Ese ministerio, ambos. Pero es curioso que en el 79 estaba todavía soltero y conocí al hermano Larry en la tercera iglesia del Evangelio Completo y estaba pastoreando ahí el hermano Ramón Valverde. Entonces, trabajando con el hermano Ramón Valverde, él me habló del hermano Larry, que me imagino que en ese tiempo tenía unos 35, 37 años de edad, y lo conocí y comenzó una relación desde ese tiempo. Creo que tengo más de 37 años de conocer a la familia Schneller. Durante su periodo de pastor, hermano, queríamos saber cómo ha sido el desarrollo en su ministerio, cómo lo ha sentido, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus dificultades, cuál es la visión que tiene en cuanto a su ministerio. Yo nací en el Evangelio, comencé a desarrollarme en una iglesia que se llama Apóstoles y Profetas. Luego me trasladé con un deseo de servir y conocer el desarrollo de otro ministerio al Evangelio Completo. Ahí conocí al hermano Larry, trabajé algunos años de mi juventud con ellos y estando trabajando con ellos, pasaron algunos años y conocí a mi esposa, me casé y volví a trabajar nuevamente con ellos. Fui miembro de la primera iglesia del Evangelio Completo y en ese momento el hermano Larry estaba pastoreando la primera iglesia del Evangelio Completo y tuvimos una relación muy bonita porque siempre ellos me dieron oportunidad de participar en el ministerio y fue una experiencia muy buena, muy bonita. Hermano, ¿se ha sentido realizado en el ministerio pastoral? ¿Qué opina acerca de su ministerio pastoral? Bueno, totalmente realizado. Creo yo de que sin el pastorado me puedo enfermar, yo creo que podría hasta morirme, porque es como una horma de zapato que me queda a mi medida. Me siento bien en ese ministerio pastoral. He pastoreado muchos años en varias asociaciones, Evangelio Completo, Asambleas de Dios un tiempo, y ahora nuevamente volví con mi padre espiritual, el reverendo Larry Schneller. Hermano, sí. El ministerio pastoral, en su opinión, ¿qué considera el ministerio pastoral? ¿Un ministerio fácil? ¿Cualquiera lo puede desarrollar? ¿Cómo lo mira eso el ministerio pastoral? El ministerio pastoral va a ser fácil para los hombres y mujeres que tienen un llamado. Si tienes un llamado, lo vas a sentir saludable, agradable, lo vas a sentir que es una bendición. Si no tienes un llamado, creo yo, te vas a meter a un gran problema, porque en sí el ministerio pastoral a nivel humano es muy difícil, pero los hombres y mujeres que tenemos un llamado de Dios, tenemos el respaldo de Dios para ejercer ese ministerio. Quiere decir que el ministerio pastoral, según su opinión, ese solo lo puede realizar a través de un llamado de Dios, no por quererlo hacer así por así. Es correcto, el ministerio pastoral tiene que ser un llamado para que el pastor tenga éxito.
Y yo me atrevo a decir que los hombres y mujeres que han fracasado, en su mayoría, se equivocaron de su llamado. Se equivocaron. Hermano, la otra situación es ¿qué logro ha obtenido en el ministerio pastoral? ¿Cuáles han sido sus logros? Las metas que se ha propuesto, ¿qué logros ha obtenido? A través de mi ministerio pastoral, muchas personas que han aceptado a Cristo conmigo, ahora son diáconos de iglesias, pastores. Te voy a poner un ejemplo, uno de tantos, ¿verdad?, que ahora le sirve al Señor es el hermano Marvin Gómez, que llegó al Shaddai siendo un niño aproximadamente de 9 años, y mi esposa en algunas ocasiones le dio estudios bíblicos, escuela dominical, y ahora en nuestra asociación es uno de los ministerios más fuertes, con una asistencia en su iglesia central de 400 personas, para la gloria del Señor. Entonces ese es fruto de mi ministerio. Eso me satisface, porque ha salido ha dado a luz mi ministerio y la iglesia. Y así como él, hay otros hombres de bien y mujeres que están sirviéndole a Dios, esposas de pastores, ancianos, diáconos y otros ministerios que están sirviéndole al Señor. En veces me sorprende, una vez estaba en una conferencia, un joven que aceptó al Señor conmigo, me saludó alegre, me abrazó y me dijo que era pastor. Otro caballero que llegó a la iglesia y él aceptó en una campaña al hermano Jimmy Swagger, yo le di seguimiento y después me di cuenta que era un diácono de una iglesia de la Asamblea de Dios. Y así tenemos numerosas personas que le están sirviendo al Señor en este momento. En el ministerio pastoral, hermano, trae sus dificultades, pasan sus dificultades los pastores en su ministerio. Yo creo que se cumple esa expresión que dice un canto: los pastores también lloran. Hay sus momentos difíciles, sus momentos muy críticos. Te puedo contar una historia de un pastor. Conozco a un pastor que trabajó con nosotros en el Evangelio Completo, muy amigo del hermano Larry, muy querido. Me contó una historia de los sufrimientos de un pastor. Estaba recién pasada la guerra de Nicaragua, él vivía en Managua, en la tercera iglesia estaba pastoreando, y tenía 2 hijos, uno como de unos 4 y el otro como de unos 6 años. Y creo que es el de 6 años, andaba jugando, y se acerca al papá y le dice: papá, tengo hambre, le dice. Y él estaba leyendo las Sagradas Escrituras, y con sus lentes lo queda viendo así, le dice: sí, hijo, le dice, sí, hijo. Luego el niño sigue jugando y regresa donde el papá y le dice: papá, tengo hambre. Sí, hijo, le dice, sí, hijo. Sigue leyendo las Escrituras. Creo yo que el pastor Lorenzo Chávez, que está en la presencia de Dios, pensó él que Dios iba a hacer un milagro. Pues Dios lo hizo, porque el niño regresa y le dice: papá, tenía hambre, pero ya comí agua. Y dice Lorenzo, me cuenta el pastor Lorenzo, que se le salen las lágrimas de su hijito. Pasando Nicaragua un momento difícil de guerra, el niño con una expresión de alegría le dice: papá, ya comí agua. Entonces te puedo decir que ese puede ser uno de los momentos difíciles de un pastor. Tengo otra historia. Un amigo mío en el Instituto Bíblico le dice al cocinero a la hora de la comida: no me eche arroz. Inmediatamente despierta curiosidad en mí, le digo: ¿por qué no quieres que te echen arroz? Porque me empaché de arroz. Estuve en una iglesia, dice, 6 meses comiendo abundante arroz y quedé empachado. Entonces te puedo decir pues que esas son algunas pequeñas incidencias de los sufrimientos de un pastor. Pero el que es llamado resiste y continúa y está firme y sigue adelante. Y si no está pastoreando, le hace falta estar en ese terreno pastoral. ¿Considera de que los tiempos de dificultad sea como una prueba del ministerio? Yo creo que las dificultades pastorales son parte de la universidad de Dios, de la escuela de Dios, de formarte, de aprender a confiar, de aprender también a sufrir, ¿verdad? Porque Jesús dijo: de la copa que yo he bebido, ustedes pueden beber también.
y es la copa del sufrimiento. Hermano Ernesto, ¿cuáles son sus metas en su ministerio, como iglesia y como ministerio? Bueno, actualmente me siento muy realizado con la apertura que me ha dado mi presidente de la asociación, que es el que me entrevista ahorita. Me ha invitado a algunas iglesias, me ha invitado a compartir, y creo que el Señor me está llevando por un rumbo nuevo, que es de compartir mi mensaje en algunas iglesias de la asociación, tanto dentro del país como fuera del país. También he tenido la oportunidad que me has dado, ¿verdad?, de compartir algunos conocimientos con pastores. Entonces, yo creo de que la visión es tener una iglesia sólida, muy sólida, una iglesia que tenga, digamos, el potencial de desarrollarse, pero al mismo tiempo que su pastor esté saliendo fuera de la ciudad y fuera de la República de Nicaragua. Eso es lo que creo que el Señor me está llevando por ese rumbo, gracias a la apertura que me has dado, a la oportunidad que me has brindado. Queremos hacerle dos últimas preguntas, hermano Ernesto, y es que una de ellas es, ¿por qué usted logró seguir el Evangelio de Jesús? ¿Por qué usted siguió este tipo de Evangelio, este tipo de camino religioso y no buscó otro sistema religioso? ¿Cuál es su convicción de haber seguido en esto? Buscar el Evangelio. Cuando yo conozco al Señor, yo siento un cambio en mi vida. Yo siento un impacto nuevo. Yo dejo de vivir una vida desordenada y entro a vivir una vida un poco, ¿verdad?, bajo los lineamientos de la palabra. Entonces, me llama la atención porque eso trae a mi vida felicidad, trae paz, y el anhelo de mi corazón es cuando era soltero, llegar a casarme y tener un matrimonio, una familia sólida. Y Jesús es el que ha logrado en mi vida llegar a cumplir ese propósito. La presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, nos ha ayudado a ir cumpliendo esas metas, porque no he terminado todavía. Tenemos, como te dije, 3 hijos y 4 nietos, y estamos también instruyéndolos a ellos en el camino del Señor. La última pregunta, hermano Ernesto, es ¿qué opinión nos puede dar acerca de la vida y ministerio de nuestro hermano Steve Sneller? Bueno, tengo entendido de que ya llegó el momento de que nuestro hermano Larry pase la antorcha a Steve. A través de algunos años, el hermano Larry, preocupado porque él sabe que algún día él tiene que partir a la presencia del Señor, él ha estado recomendando, pero siempre mi opinión fue de que la persona clave era su hijo Steve. ¿Y por qué te digo esto? Porque Steve tiene 2 ADNs, el ADN biológico de su padre y el ADN espiritual de su padre. Entonces, yo creo que este traslado es el traslado que está confirmado primeramente por el Señor Jesucristo, que es la voluntad perfecta de Dios, que sea Steve el hombre que agarre la antorcha, que le dé continuidad al ministerio de sus padres. En otras palabras, es la persona idónea y capacitada para ocupar uno de los cargos más importantes. Imagínate mi apreciación, que tiene el ADN biológico y el ADN espiritual. Él conoce el corazón de ese apóstol que lo apreciamos y lo amamos tanto. Hermano Ernesto, agradecemos de antemano esta entrevista y esperamos que su ministerio siga adelante y que Dios me le bendiga. Quiero añadirte dos experiencias en la vida ministerial del hermano Larry en cuanto a la afectación de mi vida.
Tengo, como te dije, más de 35 años de conocerlo y quiero contarte dos incidentes que me han calado. Uno de ellos es cuando nosotros estábamos fundando este ministerio, fuimos a una maderería y el hermano Larry me hizo un reclamo. Y después yo tomé mi motocicleta y fui al hotel a continuar el trabajo. Pero cuando yo llego al hotel, el hermano, el apóstol, ese hombre que no esperaba recibir esas palabras de él, se sienta a mi lado y me pide perdón, porque él nota de que se equivocó. Entonces son cosas que me las voy a llevar a la eternidad. Y quiero contarte otra experiencia que impacta mi vida. Hay muchas, pero quiero contarte dos nada más. El hermano viaja a Nicaragua solo en una ocasión y viene con una enfermedad de alergia. Visita el médico. El médico le recomienda una serie de tratamientos y yo ando cerca de él, haciendo compras, no me aparto de él, ando muy cerca porque él está enfermo. Y estando en su habitación, él me dice, Ernesto, me dice, aplíqueme la pomada en la espalda. Entonces le digo, sí, hermano Larry, le digo, voy a lavarme las manos. Me lavo las manos y para mí, cuando yo veo la espalda de mi apóstol, me siento como un Timoteo, me siento indigno de poner mis manos y frotarle la pomada en su espalda. Es otra experiencia que siempre la recuerdo, ese contacto físico con el hombre que me ha ayudado tanto, me ha aconsejado, con ese hombre que ha imprimido su carácter en mi vida. Fíjate de que una de las cosas que he aprendido de él es que yo no tengo deuda, porque él me ha enseñado a no tener deudas. Yo soy una persona que trato de ser lo más honrado posible, lo más correcto, porque él ha influenciado mi vida. Y quiero también compartirte de que ambos son muy admirados y muy amados por nosotros, por su ejemplo, por su calidad de vida, por su amor, por su gran cariño, su sacrificio en la vida misionera. Yo me siento deudor a esas dos vidas porque he visto el sacrificio de su trabajo. Imagínate, viajar muchos kilómetros para ir a una zona rural donde tienen que dormir en una cama un poco estrecha y los hermanos de la casa no se dan cuenta y está un tremendo cerdo debajo de la cama. Y otras limitaciones y situaciones difíciles que te las podía compartir. Situaciones muy, muy, muy difíciles. Por eso para mí son verdaderos misioneros, verdaderos misioneros. Por eso es que yo me siento animado a servirles, me siento muy motivado a estar cerca de ellos, porque los aprecio por su tremendo sacrificio que ellos hacen por la obra del Señor. Tú sabes que hay otros ministerios que piden mucho, pues, ¿verdad? Piden hoteles 5 estrellas, piden buenos vehículos, piden muchas comodidades. Entonces, mis padres espirituales son muy versátiles, que se acomodan a ciertas dificultades, pero ellos hacen el trabajo. Yo los he visto, no en una parte rural, en muchas partes rurales, donde ellos se acomodan a esa situación muy compleja, muy difícil, para hacer el trabajo misionero. Agradecemos de antemano a nuestro hermano Ernesto por haber recibido esta entrevista, de habernos dado la oportunidad de entrevistarle. Y en este día pues fue entrevistado la persona del hermano Ernesto Madrigal, cofundador de la Asociación Cristiana Panamericana. Dios me le bendiga y eso es todo. Bueno, gracias, hermano.